¿Cómo califica el panorama económico hoy en Argentina? Como muy preocupante, y que yo creo que es un error pensar de que lo vamos a resolver en Washington con el fondo. Es decir, el problema lo tenemos acá y un problema más político que económico. Es un acuerdo político en el cual le dé aval a algo que creo que ya pocos dudan de que hay que hacer, que es que no podemos sistemáticamente tener un sector público que gaste más de lo que recauda. Tenemos que buscar una forma, los argentinos, de lograr un equilibrio razonable. Lo mismo que hacemos en nuestra familia, lo mismo que hacen los empresarios cuando administran sus empresas, es decir, bueno, no puedo gastar más de lo que tengo, tenemos que lograrlo a nivel de la administración del Estado y de manera sustentable, es decir, con racionalidad, con apoyo. Por eso me parece que la mejor señal que puede dar el gobierno, y yo creo que la señal imprescindible para salir de esta crisis del gobierno, es llegar a un acuerdo para el presupuesto del año que viene, en donde haya una reducción sustancial, creíble y sustentable del déficit, porque esa es la señal que se está esperando, que creo que todos los operadores están esperando, y eso yo creo que disiparía las dudas y no necesitaríamos estar yendo a Washington 2x3 o pidiendo más plata. A raíz de esta corrida del dólar, se duplicó la deuda de la provincia. No, a ver, la deuda de la provincia está en promedio a 6 años, es decir, que el dólar varíe una semana no tiene ninguna incidencia con lo que va a pasar dentro de 6 años. A mí me preocupa mucho más lo que está impactando toda esta inestabilidad del tipo de cambio, estas tasas de interés absurdamente altas en la actividad económica y cómo eso va a repercutir en la recaudación. Eso me parece que es el problema central, es decir, cómo la crisis afecta a las familias, cómo la crisis afecta a las empresas y que por supuesto va a afectar a las finanzas de la provincia. ¿Ya había caído la recaudación en la provincia de Córdoba? En julio tuvimos el primer mes del año en el cual la recaudación fue inferior a la inflación y eso evidentemente le hace daño a las finanzas públicas. Hasta junio habíamos estado teniendo un ahorro importante que es el que nos está permitiendo tener tranquilidad en cuanto a la ejecución de las obras públicas. Lo de julio es como una señal de alerta. Agosto aparentemente, si bien todavía no ha cerrado, probablemente no sea tan malo como julio, pero somos convencidos de que si no corregimos la situación macroeconómica, Córdoba no es una isla, es decir, esto nos va a repercutir negativamente. ¿Y qué propuso Córdoba? Que esta reducción del déficit se haga con un contenido de equidad, tanto geográfica como social. En lo geográfico, empezando a corregir, no creo que podamos lograrlo totalmente, pero sí por lo menos dar un paso fundamental en corregir esta anomalía, que es que el gobierno nacional gasta muchos recursos en beneficio de la capital federal y Gran Buenos Aires, y entonces por eso, por allí eliminando algunos subsidios, no solo se va a permitir ahorrar en la nación, sino que va a corregir este beneficio, este privilegio que tiene Buenos Aires, y por el otro lado darle equidad social, es decir, que corrijamos los gastos que menos repercuten en los sectores más vulnerables y lo acompañemos con aplicar impuestos a sectores de mayores ingresos.